y los factores anticoagulantes antitrombóticos. Ese equilibrio que va a haber entre el sangrado y la formación del coágulo va a ser lo que nosotros nos referimos como hemostasia. Es una cascada de eventos que incluye a la hemostasia primaria, a la hemostasia secundaria. Hay un proceso de vasoconstricción que lo vamos a incluir dentro de la hemostasia primaria y también hay un proceso de formación de la fibrinólisis, ¿no? que se va a dar para restaurar el flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo. Bien, la hemostasia primaria, ¿qué es? La hemostasia primaria es aquel proceso que va a tener como objetivo la formación del trombo plaquetario inicial y para eso va a tener 3 participantes importantes. El primero, obviamente, las plaquetas. El segundo participante va a ser el factor de von Willebrand y el tercero, el vaso sanguíneo, representado por las células endoteliales y las células musculares de este vaso sanguíneo que van a permitir la vasoconstricción. Entonces, estos 3 elementos son los que van a ayudarnos y van a generar el trombo plaquetario inicial que va a servir para parar el sangrado en un inicio. Se evalúa la hemostasia primaria mediante una prueba que se llama el tiempo de sangría. Independientemente de cuál sea el factor que esté afectado en un paciente que tiene un trastorno de la hemostasia primaria, este va a prolongar el tiempo de sangría. Sea este un trastorno cuantitativo o cualitativo de las plaquetas, o un trastorno cuantitativo o cualitativo del factor de von Willebrand, o un problema a nivel de la vasoconstricción, o un problema a nivel del endotelio. Todos estos son los trastornos de la hemostasia primaria. Problemas que interfieren con esos factores, con esos elementos que les decía. Plaquetas, factor de von Willebrand, vaso sanguíneo. Una vez que se ha formado el trombo plaquetario inicial, este trombo plaquetario inicial no es lo suficientemente fuerte como para terminar y permitir el proceso final de cicatrización y reparación del tejido, sino que de no ser reforzado termina desprendiéndose y por lo tanto siendo removido del punto donde estaba funcionando. Para que este trombo plaquetario sea lo suficientemente fuerte y permita una cicatrización y reparación del tejido dañado, tiene que ser reforzado con una malla de fibrina. Esta malla de fibrina es lo que se va a formar en la hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia secundaria es el proceso de formación de la malla de fibrina. Y para esto va a suceder una serie de procesos que van a culminar en la formación y la activación del fibrinógeno, que es el factor 1, su conversión en fibrina y la unión de este en una malla sólida. Nosotros recordamos clásicamente a la cascada de la coagulación en forma de vías, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común no son procesos que suceden en el cuerpo, no es un proceso que sucede in vivo, es solamente un proceso que describe la hemostasia secundaria en el laboratorio, en el plasma sanguíneo separado de los glóbulos rojos, de los neutrófilos, de las plaquetas, de las células endoteliales, en el plasma solo. Por eso es que no sucede así en nuestro cuerpo, es decir, en nosotros no existe ni vía intrínseca, ni vía extrínseca, ni vía común. Sin embargo, tenemos que recordarlo y aprenderlo porque las pruebas de coagulación clásicas que utilizamos en el tamizaje diario y en la clínica y práctica diaria, como son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina y el fibrinógeno, están en relación directa. Perdón, chicos. Están en relación directa con este modelo de la cascada de coagulación. Entonces, están directamente relacionadas a esto.
Por eso es que el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcial evalúa la vía intrínseca, y el fibrinógeno, el tiempo de trombina, evaluarán la vía común y la vía extrínseca e intrínseca en simultáneo. Entonces, por eso es que debemos aprender este modelo de la vía intrínseca y extrínseca. Sin embargo, en nuestro cuerpo en realidad sucede, o lo más cercano que podemos tener, lo más aproximado que podemos tener a lo que realmente sucede, es el modelo celular de la coagulación, en el cual intervienen las células como las células endoteliales, las plaquetas y obviamente los glóbulos rojos y los neutrófilos. Sin embargo, el proceso de hemostasia secundaria es un proceso tan complejo que tiene interrelación directa con la cascada de complemento, la cascada inflamatoria y otras vías metabólicas que tienen componentes a nivel del plasma. Por lo tanto, no se habla de un proceso de trombosis, sino de un proceso de inmunotrombosis. El ejemplo más claro de esto es la formación de trombos en medio de un problema inflamatorio como es un síndrome de liberación de citoquinas, que, si ustedes lo recordarán, sucedió principalmente o se vio y se describió con mayor detalle durante la pandemia, ya que el COVID-19, la infección por COVID-19 y también la vacuna anti-COVID-19 generaban eventos trombóticos, y todo esto por un proceso de inmunotrombosis. Entonces, para el modelo celular de la coagulación es lo que principalmente nos explica cómo es la hemostasia secundaria de nuestro cuerpo. En la hemostasia secundaria participan todos los factores de regulación del 1 al 3. Entonces, tendremos por un lado una alteración de la hemostasia primaria y una alteración de la hemostasia secundaria. En la alteración de la hemostasia primaria, principalmente las plaquetas, pero no olviden que también va el factor de von Willebrand y el vaso sanguíneo. En la alteración de la hemostasia secundaria, todos los factores de la coagulación. Entonces, si recordamos todo lo que estábamos hablando, en la hemostasia primaria se va a formar el trombo plaquetario inicial. Entonces, si está fallando, no va a haber un trombo plaquetario inicial y por lo tanto el tiempo de sangría se extiende y por lo tanto el sangrado va a ser inmediato a la herida. En cambio, en la hemostasia secundaria, el sangrado no se da porque no se forma el tapón plaquetario inicial. Se forma el tapón plaquetario inicial de forma normal, pero este termina desprendiéndose y el sangrado se produce horas o días después de la lesión. Por eso, un paciente que tiene hemofilia y que no lo sabía porque era leve, puede ir a hacerse una curación dental, se hace una curación dental sin ningún problema y se va a su casa, a las horas o días regresa y el sangrado ha vuelto, persiste o se han formado enormes coágulos en la parte donde trabajó el odontólogo. Por eso. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno de hemostasia secundaria que tiene un sangrado de características tardías. Perdón, chicos. Disculpen un momento. Como decíamos, el sangrado en la hemostasia primaria es inmediato. Se me escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, en cambio, el sangrado en la hemostasia secundaria es tardío, cuando es un trastorno de hemostasia secundaria. Típicamente, el sangrado de la alteración de la hemostasia primaria se presenta en piel y mucosas, y en la alteración de hemostasia secundaria se presenta a nivel de tejidos profundos como músculos o incluso en articulaciones y algunos órganos. Entonces, como es superficial en la trastorno de hemostasia secundaria, nosotros vamos a tener, en el trastorno de hemostasia primaria, vamos a tener como principal signo las petequias. Recuerden, las petequias son casi patognomónicas de un sangrado de hemostasia primaria. La petequia es una lesión puntiforme rojiza de menos de 3 a 5 milímetros, menor a 3 a 5 milímetros de diámetro, que no tiene relieve
que no se palpa, por lo tanto, y no se parece a la digitopresión. Esa es una petequia. No duele. Cuando se juntan múltiples petequias, se llama púrpura. La equimosis, que también puede aparecer en la hemostasia primaria, no es un signo tan patognomónico ni característico. Puede aparecer, sí, pero no es necesario que aparezca ni su presencia es sugestiva de trastorno de hemostasia primaria, porque puede ser tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria. La equimosis es un sangrado plano, subtérmico, plano, que pudiera tener cierta elevación, típicamente dolorosa, y que tiene un tamaño variable. En la coloración es el moretón clásico, también puede ser verdoso en algunas oportunidades. Es una equimosis y aparece tanto en hemostasia primaria como en trastorno de hemostasia secundaria. Un hematoma, en cambio, chicos, no debemos confundirlo con una equimosis. Una equimosis es una hemorragia pequeña, subcutánea, plana. En el hematoma, en cambio, es una colección de sangre, es un acúmulo de sangre que puede estar coagulado o no en un tejido. Por eso tenemos hematomas en múltiples zonas del cuerpo. Hematrosis es un hematoma que está en la articulación, un sangrado articular. Entonces, esas son las diferencias clínicas principales en un trastorno de hemostasia primaria y un trastorno de hemostasia secundaria. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la enfermedad de von Willebrand, que es uno de los principales trastornos de hemostasia primaria. En realidad, las plaquetas los trastornos plaquetarios cuantitativos son los más comunes cuando hablamos de trastorno de hemostasia primaria. Sin embargo, entiendo yo que la trombocitopenia, el PTI, lo han visto en Willebrand y de hemofilia. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno caracterizado por hemorragias mucocutáneas, porque es un trastorno de hemostasia primaria, obviamente, y se ha asociado se asocia a mutaciones, ¿ya?, en el gen del factor de von Willebrand. Pueden ser mutaciones que generan disminución de la cantidad del factor de von Willebrand, de la actividad, o pueden ser genes que generan un trastorno cualitativo de este factor de von Willebrand, ¿no? El síndrome de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand adquirida es cuando se tiene, o justamente eso, una disminución de la cantidad de factor de von Willebrand, pero de tipo adquirida, es decir, en el contexto de otra enfermedad, típicamente en pacientes que tienen trombocitosis extrema. Trombocitosis, no trombosis, ¿no? Trombocitosis, es decir, plaquetas demasiado elevadas, sobre todo por encima de 1.500.000. Es por eso que un paciente que tiene más de 1.500.000 plaquetas está contraindicado el uso de antiagregantes plaquetarios, porque esas plaquetas van a generar un trastorno de enfermedad de von Willebrand adquirida. Así que en vez de tener riesgo de trombosis, tendrá riesgo de hemorragia. Entonces, el factor de von Willebrand es una glicoproteína cuya masa molecular va a variar entre 800.000 a 20 millones de Daltons, ¿ya? Es la molécula más grande en el plasma sanguíneo del ser humano y normalmente va a estar almacenada en algunos órganos plaquetarios y las células endoteliales, ¿no? En las plaquetas, los granulos alfa, y en las células endoteliales, los cuerpos de Weibel-Palade. Entonces, pueden ser liberados por múltiples estímulos, como por ejemplo la vasopresina, ¿no?, que también se puede utilizar como arsenal terapéutico. Es una proteína grande, enorme, que tiene múltiples sitios activos y múltiples dominios. Tiene un sitio de unión, obviamente,
para el ADAMS 13, tiene un sitio de unión para el factor 8, tiene un sitio de unión para la glicoproteína 1B, para el colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, el ADAMS 13 es una proteína muy importante en relación al factor de von Willebrand, porque el factor de von Willebrand existe en forma de monómeros. Un monómero pero esos monómeros circulantes en el plasma tienden a unirse y a pegarse y formar multímeros de alto peso molecular. Mientras más grande sea el multímero, más actividad trombótica o más activo es. Por lo tanto, un monómero prácticamente no activa la hemostasia primaria, no hace que se activen las plaquetas, ni nada. Es inactivo prácticamente un monómero por sí solo. Pero cuando se van juntando varios factores de von Willebrand, ya se va volviendo cada vez más activo. Esa es la forma como el cuerpo controla que el factor de von Willebrand no se active de forma espontánea. ¿Por qué? Porque justamente tenemos este ADAMS 13, que es una tijerita, que va cortando los sitios de unión del factor de von Willebrand con más factor de von Willebrand, haciendo que este circule en forma de monómero y no se formen los multímeros de alto peso molecular que son fisiológicamente activos. Entonces, el ADAMS 13 es una proteína muy importante. Bien, el factor de von Willebrand puede estar deficiente en su actividad en 3 y vamos a clasificarlo en 4 tipos de enfermedad de von Willebrand. En 3 tipos de enfermedad de von Willebrand. En la de tipo 1, que es un trastorno cuantitativo, es la deficiencia parcial del factor de von Willebrand, es decir, tiene poca cantidad de factor de von Willebrand. Es una enfermedad bastante común y se estima que entre el 2 al 3% de la población, entre comillas, normal, podría tener un cierto grado de enfermedad de von Willebrand, es decir, es una cantidad abismal de gente que va a tener este tipo de enfermedad de von Willebrand tipo 1. Sin embargo, como son tantas las personas que tienen esta variante, por decirlo así, es que en algunas situaciones podríamos considerar esta disminución de los niveles de von Willebrand como una variante normal, porque tiende a ser, cuando es leve, no va a presentar mayor sintomatología, a no ser que el paciente ingrese a sala de operaciones o tenga un traumatismo mayor, en los cuales sí podría ser necesario dar algún tratamiento. La de tipo 3, el von Willebrand tipo 3, es una enfermedad en la cual existe una deficiencia absoluta o total del factor de von Willebrand, por lo tanto es muy, muy difícil de superar este proceso porque hay sangrados masivos y tiende a ser fatal. Así que no suele encontrarse mucho los de tipo 3 porque suele ser fatal y tiene sangrados masivos, grandes. La de tipo 2 es el trastorno de la enfermedad de von Willebrand de tipo cualitativo, es por la calidad del factor de von Willebrand, es decir, no está activa, no es que haya menos factor de von Willebrand, hay la misma cantidad, solo que este no tiene una calidad adecuada. La de tipo 2A, en la de tipo 2A hay deficiencia de algunos dominios, lo que genera que el paciente lo que va a tener es los factores de von Willebrand, los monómeros de von Willebrand, no se van a unir de forma adecuada. Por lo tanto, no habrá formación de multímeros de alto peso molecular y, por lo tanto, a pesar de tener una cantidad adecuada de factor de von Willebrand, no habrá la formación adecuada de multímeros de alto peso molecular que puedan generar una hemostasia primaria adecuada. Entonces, esa es la de tipo 2A. La de tipo 2B, lo que hay es una afectación del dominio A1, y el problema es que más bien es un factor de von Willebrand hiperfuncionante. Entonces se activa demasiado y consume las plaquetas. Y la tendencia al sangrado es justamente por la trombocitopenia. La enfermedad de von Willebrand tipo 2B es diagnóstico diferencial de la púrpura trombocitopénica inmune. ¿Sí? ¿Okay? La de tipo 2M, en cambio, el problema en la de tipo 2M es que
lo que va a hacer es una deficiencia en los dominios A1 y en los dominios A3. Entonces no va a haber una adecuada unión al colágeno. Por lo tanto, no, va a ser un problema principalmente con la adhesión de las plaquetas, ¿no? Entonces vamos a tener un problema en que no se van a unir entre las plaquetas y el factor de von Willebrand, o las plaquetas y el endotelio. Ya ese es un problema del tipo 2M. En cambio, el tipo 2N, lo que hay es una mala unión del factor de von Willebrand con el factor 8. El factor de von Willebrand sirve como transportador del factor 8. Entonces, si el factor 8 no se puede unir de forma adecuada al factor de von Willebrand, este factor 8 va a tener un tiempo de vida mucho más corto y por lo tanto el paciente puede tener hemorragias, pero debido a una disminución del factor 8, que sería un trastorno de la hemostasia secundaria, debido justamente a que no hay suficiente cantidad de factor de von Willebrand, o este factor de von Willebrand, en el caso de la 2N, está, el sitio de unión no es el correcto. Entonces, a este tipo 2N se le conoce como pseudohemofilia A, porque se comporta como si fuera una hemofilia A. Entonces, esos son los tipos de factor de von Willebrand. El diagnóstico va a darse principalmente a través de agrosar la actividad del antígeno del factor de von Willebrand. Entonces, para decir que un paciente tiene enfermedad de von Willebrand, tengo que ver el historial de hemorragias y haremos las pruebas de laboratorio, que son el antígeno y la actividad del factor de von Willebrand. La historia de hemorragias anteriores es muy, muy importante. La actividad coagulante del factor 8, el antígeno del factor de von Willebrand, tienen que ser medidos siempre, porque recuerden que el factor de von Willebrand es el transportador del factor 8. Así que no es de extrañar que, siendo un trastorno de hemostasia primaria, el factor de von Willebrand deficiente, la enfermedad de von Willebrand, puede afectar a la hemostasia secundaria, es decir, al TTPA, porque el factor 8 es parte de la vía intrínseca y por lo tanto se evalúa y prolonga su deficiencia el TTPA. Ya, muy bien. Cuando tienes una enfermedad de von Willebrand, lo que hay que hacer es reemplazar. En el tipo 1 y 2 no hay mucho problema y lo que hacemos son antifibrinolíticos o también podemos utilizar desmopresina, ¿no? Esta desmopresina va a hacer que se liberen los gránulos de Weber-Palade y los gránulos alfa plaquetarios y puede aumentar el nivel circulante de factor de von Willebrand. Se utiliza en aplicado intravenoso, subcutáneo o intranasal. La intranasal es la que más utilizamos en el país para enfermedad de von Willebrand tipo 1, en el cual está asociado a hemorragias continuas o hemorragias mayores, ¿ya? Entonces, eso con respecto a enfermedad de von Willebrand. Avanzando con los temas, vamos a hablar ahora un trastorno de hemostasia secundaria como es la hemofilia, ¿ya? La hemofilia son deficiencias congénitas de un solo factor, y están marcadas por el sangrado de los tejidos blandos anatómicos, ¿ya? Es un trastorno típicamente de forma congénita en el 99.9% de las veces. Y al ser congénito, tiene manifestación genética y este está ligado al cromosoma X. Lo que hace que clásicamente nosotros recordemos que la hemofilia A y menos proporción a B suele ser una enfermedad de varones y las mujeres suelen ser las portadoras. Es decir, hay muy pocas mujeres que tienen hemofilia clínicamente manifiesta. Cada vez se reconocen más, pero en general son una mucho menor proporción. La gran cantidad de los pacientes con hemofilia son varones, hemofilia congénita, casi todos, por no decirlo. Entonces, bueno, el ser mujer también podría tener algunos problemas, pero usualmente las mujeres solo son portadoras.
Existe una hemofilia adquirida también, así como existe una enfermedad hemoglobinuria adquirida, también existe una hemofilia adquirida. La hemofilia adquirida es la disminución autoinmune generada por anticuerpos contra factor 8 o anticuerpos contra factor 9 en un paciente previamente sano que tenía factor 8 o factor 9 en rangos totalmente normales. Es una enfermedad rara que la sospechamos ante un paciente con fenotipo hemorrágico, pero de forma aislada, TTPA prolongado, de forma aislada. Entonces, la hemofilia adquirida, TTPA prolongado, hacemos la prueba de mezclas y si hay presencia de inhibidores, una de las pruebas va a ser el dosaje de anticuerpos contra factor 8 o factor 9, el nivel del factor 8 y factor 9 y obviamente también buscaremos que el paciente tenga un comportamiento hemorrágico y no un comportamiento trombótico. Porque en el contexto de un TTPA prolongado, si el paciente tiene un comportamiento trombótico, entonces lo más probable es que se trate más bien de un síndrome antifosfolipídico más que una hemofilia adquirida o hemofilia a secas. Porque el TTPA prolongado puede ser reflejo también de la presencia del anticoagulante lúpico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que la hemofilia leve es cuando tengo un nivel de 5 a 40 de actividad del factor. Cuando tengo entre 1 y 5 es moderada y menos de 1 recién va a ser severa, tanto para la hemofilia A como la hemofilia B. La hemofilia A, deficiencia factor 8, y hemofilia B, deficiencia factor 9. Hemofilia C, que era la deficiencia del factor 11, no es una hemofilia en realidad porque el gen del factor 11 no se encuentra en el cromosoma X. Hay una gran cantidad de pacientes, a pesar de que sigue siendo enfermedad rara. En el Perú hay 743 personas, o había hasta el 2010 743 personas diagnosticadas. Sin embargo, se estima que para esa fecha deberían haber sido al menos 1.500 los pacientes, es decir, casi la mitad estaban sin diagnóstico andando por el mundo. Recuerden que el factor 8 y el factor 9 lo que hacen es participar en la vía intrínseca, por lo tanto van a participar junto al factor 12, junto al factor 11 después, y desde el 11 pasa al 9, el 9 va a activar al factor 10, el 10 al 2, el 2 al 1, ¿no? Entonces, una serie de factores que van activándose unos contra otros. El 8 es el cofactor del 9 y ambos, el 8 más el 9, forman el complejo el complejo diezasa intrínseca, ¿no? Que es 90 veces más potente que el complejo diezasa extrínseco. Muy bien. La hemofilia es la deficiencia del factor 8. El factor 8 es prácticamente el cofactor del factor 9, pero un cofactor muy potente que va a ayudarle a formar la diezasa intrínseca, ¿no? El diagnóstico se va a hacer midiendo la actividad de la enfermedad en el contexto del factor 8, factor 9, en el contexto de un paciente que tiene un fenotipo sangrante hemorrágico. La hemorragia clásica del paciente con hemofilia es la hemartrosis, y de hecho las hemartrosis son los que van a plantear el pronóstico de los pacientes, porque aunque suene descabellado, aunque suene mal, lamentablemente los pacientes con hemofilia no fallecen y lo que hacen es hemorragias a repetición que limitan su vida, generan dolor, incapacidad, invalidez. Eso si no se da un tratamiento adecuado. El tratamiento del paciente con hemofilia se hace o por un episodio hemorrágico o también un tratamiento a demanda. El tratamiento actual que se debería dar es el tratamiento a demanda, el tratamiento profiláctico, el tratamiento antes de que haya un primer episodio de hemartrosis o antes de que exista el segundo episodio de hemartrosis, para prevenir el daño articular y prevenir, por lo tanto, la presencia de invalidez, que es lo que no queremos que suceda con nuestro paciente.
Lo otro es que podemos utilizar el factor solo ante un evento hemorrágico. Esta estrategia se prefiere sobre todo para la hemofilia de tipo, la hemofilia de tipo leve, porque la moderada y severa, la idea sería darles tratamiento profiláctico primario para prevenir justamente los eventos de sangrado, los eventos de martrosis, ¿ya? Entonces, en cambio, si es un paciente que tiene hemofilia adquirida, lo que hay es anticuerpos contra el factor 8 y el factor 9. Así que lo que vamos a hacer es, si le damos factor 8, factor 9 exógeno, no va a funcionar porque lo que hay es anticuerpos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos dar son agentes de bypass como el FEIBA o el factor 7 recombinante activado. El boom del asunto, que ya está casi a punto de aprobarse para el tratamiento de las hemofilias, es la terapia genética. La terapia genética lo que hace es incluir el gen del factor 8 o factor 9 en un vector que tiende a ser un adenovirus, y ese virus se inyecta al hígado. Como lo que hacen los virus es utilizar la maquinaria celular para generar sus propias proteínas, y este virus ha sido modificado, cosa que dentro de su proteína se ha incluido un gen del factor 8 o factor 9, entonces al infectar al hígado, este virus va a generar, aparte de las otras proteínas víricas, también factor 8 y factor 9. Eso es la hemofilia adquirida. La desmopresina también sirve para la hemofilia adquirida, la hemofilia congénita. Sin embargo, tendemos a no usarlos demasiados, a no ser que sea el paciente con fenotipo leve. Las complicaciones, como les decía, la hemartrosis, el diagnóstico se hace mediante el dosaje directo de la deficiencia del factor 8 o del factor 9. Entonces, bien chicos, existen también deficiencias de otros factores que ya no son motivo de esta clase. Bien, no sé si hay preguntas, chicos, para poder responderlas. Sé que no he hablado demasiado a detalle. La verdad me cuesta bastante hablar, pero si tienen preguntas, no tengo ningún problema en responderlas. ¿Alguien? ¿Nadie, chicos?